Para mí ha sido muy retador, la verdad. Ha sido trabajar y trabajar día a día en esto. Pero antes de eso, quiero leerles un pasaje que está en el Salmo 32, del 1 al 5, y dice: «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaban sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados. Ya no intenté ocultar mi culpa y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció». ¿Por qué no cierras ahí tus ojos para orar? Padre, hoy quiero poner delante de ti este mensaje, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tu Espíritu Santo transformando y tocando cada corazón que está presente hoy aquí. Ayúdanos a hacer tu voluntad por encima de la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quise empezar leyendo este mensaje porque es una alegría para todos nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús el recibir el perdón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es una alegría poder decir: he sido perdonado y Dios ha borrado toda mi culpa. Esta semana en mi tiempo de oración yo oraba y yo le decía: Señor, ¿qué puedo yo decirle a tu iglesia? Porque finalmente no es lo que yo sienta, sino es algo que viene de parte de Dios para ustedes. Y Dios me recordaba siempre: perdón, perdón, perdón. Y yo decía: ay, yo no quiero hablar del perdón. Es como que es algo que siempre se predica en las iglesias, que estamos predicando todo el tiempo, que si ves los evangelios, el mensaje principal que Jesús predicaba era el perdón. Entonces era como decir: ay, pues no voy a traer algo tan revelador, tan profundo para ustedes, pero tal vez sí, no sabemos, ¿verdad? Dios que quiere hablarnos hoy a nosotros. Entonces, el viernes pasado estábamos en nuestra reunión de 25 más, que por cierto, si eres soltero o soltera, te invito a que hagas parte de esta reunión. Mi esposo está compartiendo una serie y es un estudio de límites. Y al finalizar, muchos de los jóvenes empezaron a hablar del perdón y yo dije: voy a hablar del perdón. Es una confirmación de que ese era el mensaje que Dios quería que hoy habláramos. Y el perdón se predica en la iglesia una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es muy difícil. Perdonar a quienes nos han lastimado profundamente es difícil, no es fácil. Como ya les he compartido anteriormente, el perdón no es algo que venga naturalmente del ser humano, que me hagan daño y ¡ay, te perdono! No, nosotros no reaccionamos así, no es nuestra naturaleza humana. El perdón es algo que viene de Dios, pero el perdón es la primera revelación que tenemos nosotros cuando decidimos seguir a Jesús. ¿A quién le ha pasado? Tú empezaste a seguir a Jesús y dices: gracias Dios porque me perdonaste. O sea, es la primera revelación y el paso para tu transformación. Es lo primero que Dios trae a nuestra vida. ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¡Qué alegría a quienes se les cubre el pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró su culpa. Recibir el perdón, antes de recibir el perdón hay un proceso y es el arrepentimiento. Cuando tú recibes el perdón de Dios, hay un paso que es el arrepentimiento, y ahí es por eso el salmista después dice
En el versículo 5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa ha desaparecido. Cuando nos acercamos a Dios y nos arrepentimos y confesamos lo que hemos hecho mal, es una forma de ser conscientes de que nosotros también hemos lastimado a otros. El propósito de recibir el perdón de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos dar ese mismo perdón a otros. Es por medio del perdón que Dios anhela la reconciliación de la humanidad. Hay un propósito en recibir el perdón de Dios. Un profesor que yo admiro mucho nos enseñó cómo el pecado es un ciclo que solo el perdón puede romper. Y este es el nombre de mi mensaje: rompe el ciclo. ¿Están listos para ver esto? Yo sé que les va a encantar. Y primero, él nos explicaba que en la primera imagen, les voy a mostrar una imagen que yo hice con mucho amor. La persona 1 peca con la persona 2, la lastima. Y esa persona 2 tiene dolor, enojo, rabia. ¿Cuántos hemos sentido eso, no? Cuando alguien nos hiere y uno siente como, ¡ay! Me dolió, me lastimó. Y en ese momento uno siente tristeza y muchas emociones. Pero luego, nuestra reacción natural, la siguiente imagen, es como pensar en venganza, pensar en rencor, en como, ¡ay, que le vaya mal! ¿Por qué me hizo eso? ¿Sí? O sea, como que esa es nuestra reacción natural. Y la persona 1 no dice, ay, lo siento, te perdoné, te lastimé, perdón, no debía hacer eso. No, ¿qué pasa? Siguiente imagen. Esa persona reacciona autojustificándose, ¿sí? Diciendo, no, es que no fui yo, fuiste tú y todo hacia allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Siguiente imagen. Se empieza a hacer un ciclo, que es el ciclo del pecado. ¿Sí? Pero este ciclo solo se rompe si la persona 1 hubiera dicho realmente, perdóname, lo siento, te lastimé. Pero como eso no pasa, y eso es lo que vemos normalmente, este ejemplo lo vemos a diario, afuera, todo el tiempo, porque estamos en un mundo roto. No hay personas, no es algo natural, no es como nosotros, sí, te perdono, no. Es un ciclo que no para porque las personas que lastiman, que son lastimadas, lastiman a otras. Y volvamos a la imagen donde vemos mucha gente ahí al lado, ahí. Me lastimó, entonces yo tengo esa herida, ¿no? Y yo digo, perdono, pero nunca olvido. Y entonces yo vuelvo y no sé, estoy con otra persona y ya no confío en esa persona y ya estoy roto, ya estoy lastimando y voy por el mundo lastimando a otras personas. Así que esta persona que fue lastimada, lastima una y otra vez. Esta es la razón principal por la cual vivimos en un mundo roto, donde constantemente está pasando ese ciclo. ¿Tú crees que estás involucrado en este ciclo? Yo creo que sí, todos estamos envueltos en este ciclo. Es por eso que Jesús enfatiza mucho acerca del perdón, porque si esta persona que fue lastimada, en vez de responder con venganza y retribución, respondiera con perdón, todo cambiaría, ¿no? El ciclo se rompería, entonces el ciclo ya no se repite y rompe con el pecado y da paso ¿a qué? A la reconciliación. Entendiendo esto, podemos comprender por qué Jesús está tan interesado en que el perdón no solo se viva verticalmente entre Dios y yo, sino que también horizontalmente entre yo y mi relación con los demás. Por eso hay una, ¿verdad? Porque es Dios y yo recibo ese perdón, abro mis brazos para dar el perdón a los demás, ese mismo perdón que he recibido
Pero hasta aquí todo está bonito, ¿verdad? Pero es difícil. Aquí nosotros nos paramos y, perdona, pero a veces no es tan fácil. En Mateo 5, 23, 24 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Aquí parece ser que la forma de amar y adorar a Dios es perdonando y reconciliándonos con los demás. El propósito principal, porque Dios se hizo hombre por medio de Jesús, es para arreglar todo esto que nos ha lastimado como humanidad y así traer el reino, su reino, aquí en la tierra. Hay propósito en perdonar, hay propósito en recibir el perdón. No lo demos por sentado, es un tesoro que trae restauración y reconciliación a la humanidad y rompe con este ciclo que acabamos de ver. ¿Quieres romper el ciclo? Hoy vamos a aprender a romper ese ciclo. La pregunta aquí es, ¿por qué el perdón es tan importante para la iglesia? Porque es aquí donde todo ese ciclo se rompe. El perdón toma poder, rompiendo con el pecado. Cuando se rompe este ciclo empezamos a vivir el reino de Dios. ¿Y dónde debería encontrarse más el reino de Dios? En su iglesia. Aquí en medio de nosotros, en medio de entre hermanos y hermanas, en nuestras relaciones. Aquí es donde el ciclo de la venganza y la retribución se hace nada, o sea, es roto. ¿Por medio de qué? Del perdón. Aquí, ustedes, no sé cuántos somos hoy, tal vez 200. Sí, imagínense si ustedes 200 rompen con ese ciclo, ¿cuántos? Devolvemos a la imagen otra vez. Si ustedes rompen con ese ciclo, ¿a cuántas personas ustedes no impactarían? Y estaríamos cumpliendo el llamado de Dios. Estaríamos reconciliando y siendo parte del propósito de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo puedo yo dar este perdón a otros? ¿Cómo puedo yo ser portadora o portador de esa reconciliación y romper con ese ciclo? Esto lo podemos lograr siguiendo 3 pasos. Fácil, ¿verdad? Pero a la práctica, o sea, yo les pido que ustedes tomen nota, porque cuando tú escribes hay algo poderoso. Cuando tú escribes, no solamente estás recordando, sino estás poniendo en práctica cuando salgas todo esto que hablamos aquí. Y vas a impactar a tu familia, a tu trabajo, a la sociedad, y vas a ser parte del propósito de Dios. Aunque sé que es difícil, porque hay diferentes casos, diferentes contextos, tal vez para mí me rompieron el corazón, pero para ti fue algo más difícil que tú dices, Diana, esto está cañón. O sea, perdonar esto y yo digo, sí. O sea, si a mí me lastimaron y veo tu caso, yo digo, está complejo porque hay personas que han pasado por situaciones muy, muy difíciles. Pero he sido testiga de que hay personas que han logrado perdonar y han recibido esa libertad, esa restauración, porque el perdón te sana, te restaura, te reconcilia, ¿verdad? Como les comentaba el viernes en 25 más, hablaban de eso, del perdón, y una persona dijo algo y dijo, si perdonamos algo muy fuerte que nos hayan hecho, si perdonas algo muy fuerte en tu vida, ya luego es más fácil practicar ese perdón en pequeñas cosas. Cuando perdonas algo muy grande, ya el resto es, vámonos, ¿verdad? Ya no es como tan, no te ofendes por cualquier cosa, ya lo perdonas rápido y sales, ¿verdad?
Y es cierto, esto permite que no nos enganchemos con cosas insignificantes y así la raíz de amargura no crezca en nuestro corazón y terminemos involucrados en este ciclo del pecado. Entonces, número 1, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Cómo puedo yo dar ese perdón? ¿Cómo puedo yo ser parte de esa reconciliación y esa restauración rompiendo este ciclo? Primero, reconoce que hemos sido perdonados. El recordar que hemos sido perdonados por Dios nos lleva a ser conscientes de que nosotros también hemos sido lastimados, o sea, que nosotros también hemos lastimado a otros. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a todos ustedes por medio de Cristo Jesús. El ser conscientes de que hemos sido lastimados y que hemos lastimado a otros es una verdad que no es fácil de asumir, porque nuestra naturaleza pecaminosa tiene orgullo. Entonces, no es como que sí, yo te lastimé, no, tú reaccionas auto-justificándote, auto-protegiéndote con el orgullo. En Lucas 6:41-45 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu ojo, en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Iglesia, el confesar que nosotros hemos lastimado a otros es asumir una responsabilidad. Y a veces esa responsabilidad duele, porque el perdonar duele. Y el dar perdón también, porque es despojarnos de nuestra humanidad, dejar que Dios y el Espíritu Santo habiten en nosotros y poder dar ese perdón y asumir esa responsabilidad. Porque somos muy rápidos para ver los errores y el pecado de los demás, pero muy lentos para ver el nuestro. Lidiar con esa verdad de que nosotros también hemos lastimado a otros no es fácil de asumir. Y este paso es muy difícil. Yo creo que es un paso que das en fe, pero es difícil. No es como que ya, perdoné. No, es difícil. Porque cuando no somos conscientes de que hemos lastimado a otros, de que hemos sido parte de ese ciclo, hay un obstáculo. Y ese obstáculo no da paso a la reconciliación y a la restauración, porque no somos conscientes de eso. Dios te perdonó a ti y a mí para liberarnos del ciclo del pecado. Y es por medio de ese perdón que podemos romper con ese ciclo y establecer el reino de Dios, su reino en nuestra vida. ¿Quieres romper ese ciclo? Reconoce que hemos sido perdonados, que ese mismo perdón que tú recibiste, que fue derramado en la cruz, ese mismo perdón tiene un propósito, y es que tú salgas y perdones. Segundo, reconoce que el perdón de Dios es un mandato que da paso a la ¿qué? Reconciliación y restauración. El perdón es un mandato porque está profundamente relacionado con la naturaleza de Jesús. ¿Ustedes sabían que el perdón era un mandato? Pues hoy les voy a recordar que es un mandato. Jesús mandó a sus seguidores a perdonar como parte de su enseñanza y lo vemos aquí. Jesús hablándole a el famosísimo Pedro.
Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, ¿cuánto hemos sido, Pedro, verdad? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no 7 veces. Respondió Jesús, ¿cuántas? ¿Quién es casado aquí y le ha tocado perdonar 70 veces 7, verdad? A todos. Yo creo que el matrimonio nos pule en eso y, mejor dicho, nos hace máster en el perdón. Pero es así, 70 veces 7. Así que si eres soltero, aprende desde ya. Aprende desde ya, es el momento. El perdón es un mandato y debemos practicarlo no solo cuando es fácil, sino cuando también es difícil. Al principio, cuando yo leía estos pasajes, para mí era súper confrontante, porque yo decía, ay, pues a mí es la que me han lastimado, o sea, siempre estás así, ¿no? Ay, no, es que yo, y mirándote siempre el ombligo, ¿verdad? Pero no, nosotros también hemos lastimado a otros, y Dios quiere que tú rompas con ese ciclo. Yo no era consciente de que yo estaba metida en este ciclo del pecado y que mi reacción siempre cuando alguien me hacía daño era autojustificarme, autoprotegerme. Pero tranquilos, es la reacción normal, es de humanos. Por eso nosotros vamos a Cristo para que Él nos perdone y podamos sanar y perdonar a otros. Es fácil perdonar a esa persona cuando tú vas manejando. ¿Quién se pelea con los conductores de al frente, verdad? Que se te atraviesa. Pones la direccional y poniendo, pero pues, espérate, ¿no? Y pues uno los perdona, los deja ir. O perdonar al compañero de trabajo, ¿no? ¿Cuántos tenemos esos compañeros de trabajo que como que Dios los pone ahí preciso para que tú perdones, ¿verdad? Preciso, y te cambias de trabajo y viene otro igual, y uno, ay, me cambió por este y otro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Dios nos pule en el perdón. Todo el tiempo estamos practicando ese don del perdón. Pero cuando das este paso, es sanador y liberador. No sé si ustedes han perdonado cosas muy difíciles, pero yo he tenido que perdonar y he quitado esa carga de mí. He sido como que caminas más ligero, más fresco, como que ya no te enganchas tan fácil. Yo antes de conocer a Jesús, y les voy a contar un poco de mi testimonio, un poco. No es fácil a veces hablar de mi testimonio, pero Omar siempre dice, ay, habla, y yo, bueno, un poquito. Y es que antes de conocer a Jesús, para mí no era fácil o no me gustaba la familia que me tocó. Si tú te sientes identificado conmigo, tranquilo, estamos juntos en esto. Y yo criticaba a mi familia internamente, o sea, no era como que iba y hablaba mal de mi familia, no, yo dentro de mí. Yo decía, no, que ¿por qué me tocó esta familia? Ay, no, Dios, ¿por qué? Pero pues me tocó y a mí no me gustaba mi familia. Yo siempre trataba de ocultar esa parte de mí y la ocultaba, ¿sí? Y no era fácil para mí por cosas. Yo sé que a veces es fácil perdonar a los amigos, perdonar a tu ex, bueno, no sé, pero sí es fácil, yo he perdonado. Es fácil, pero cuando tienes que perdonar a tu núcleo familiar, a las personas que te dieron la vida, a tus hermanos, a ese regalo, pues que tú no elegiste tu familia, ¿no? Dios te la dio. Es muy difícil perdonar porque son personas que tú amas, son personas que te vieron crecer y el decir, no me gusta mi familia o me avergüenzo de mi familia, pues no es algo que uno sienta así como tan chévere, ¿no? Mis papás no me hicieron daño directamente, sino fue un daño indirectamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban envueltos en ese ciclo del pecado, ¿sí? En su pasado, ellos fueron niños, pecaron contra ellos, siendo adultos, pecan contra otros, y así
ese ciclo del pecado, aunque tú no creas, va en generación, y a veces uno cree, no, pero es que no me lastimaron directamente, pero también te pueden lastimar indirectamente, sin darte cuenta. Pero cuando tú llegas a Jesús, Él trae esa revelación y te muestra que eso que tú estás luchando, que de eso que quieres escapar, es porque hay un rollo ahí que no has resuelto, ¿sí? Perdonar a nuestros padres no es fácil, pero Dios nos muestra que así como Él nos perdonó, así nosotros debemos perdonarlos. Mis papás no conocen de Dios, ellos no tienen esta revelación que nosotros aquí tenemos del perdón. Yo sigo orando por mi familia, yo sé que ellos algún día van a estar aquí. Perdón, es que es difícil. Pero, va a tomar agua. Por eso yo no hablo de mi testimonio. Y les voy a contar otro pedazo. Imagínense en que, por eso llamo los grupos de conexión, porque yo fui a un grupo de conexión. Yo iba a un grupo de conexión y en ese grupo de conexión me dijeron, mi líder, el siguiente grupo, todos van a traer la foto de su familia. Y yo, bueno, pues así como que uno va por obediencia a Dios, porque no era que a mí me encantara ir, yo sabía que tenía que ir. Entonces al siguiente grupo, era cada 8 días, yo fui y traje mi fotico, ¿no? Bien bonita. Entonces nos dieron en círculos y nos pusieron muchos recortes de personas, animalitos, casas, paisajes, lugares, nacionalidades, o sea, todo. Entonces tú tenías que poner ahí esa familia que a ti te hubiera gustado tener, que a ti te hubiera gustado que Dios te diera, ¿no? Pues uno bien ingenuo, sí, me gustaría, no sé, nacer en Francia, tiras, pero así como que tú, y nuestra líder nos decía, pero sean bien honestos, o sea, abran su corazón, pongan ahí plasmado, diciéndole a Dios, yo hubiera querido tener esta familia, yo hubiera haber querido nacer aquí, con este papá, con esta mamá, con estos hermanos. Y cuando yo empecé a hacer eso, pues yo fui re honesta porque yo quería sanar, yo quería ya hacer las cosas diferentes. Y yo, Dios, pues, primero honesto contigo, soy honesta contigo, ¿quién quiero que sea mi familia? Y mi líder lanza la pregunta, y se las voy a leer porque ella dice, ¿se parece a la familia que Dios te regaló? Y todos, pues porque yo no era la única, gracias a Dios. Y todos, no manches, no. No se parece en nada a la familia que Dios me dio. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía un rollo interno, que yo tenía que perdonar mi núcleo principal, mi relación principal, que es mi relación con mis papás, ¿sí? Y ahí entendí que necesitaba perdonar a mis papás, aceptarlos tal como son, que yo no soy nadie para cambiarlos, que yo no soy nadie para juzgar sus vidas, que ¿quién soy yo? ¿Dios? ¿No? ¿Verdad? Ellos pecaron por ignorancia, porque cuando tú vienes a Dios te das cuenta que también eres un pecador, ignoras muchas cosas, pero Dios te trae esa revelación. Entonces, ¿yo quién era para decir, ay, no, pues, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Tan santa? No. Entonces yo entendí que mis papás también tenían un proceso, que Dios tenía un propósito con mi familia y que aunque yo fuera la primera cristiana en mi iglesia, en mi casa, hay un propósito. ¿Por qué Dios me eligió a mí? No tengo ni idea. ¿Por qué no eligió a mi mamá? ¿O por qué no eligió a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué a mí? No sé. Pero así lo quiso Dios.
y empezó a romper ese ciclo del pecado conmigo. Y cuando tú eres el primer cristiano en tu casa, es difícil. Es muy difícil porque Dios trae revelación de cosas que tú tienes que cargar. Y a veces uno quisiera decirle, mami, es que esto. Papi, es que esto pasó Pero mi papá no me va a escuchar. Mi papá es un señor de 83 años. Si para mí, de 34, y en ese tiempo tenía como 24 años, era difícil cambiar mi mente, imagínate a un hombre de 75, 70 años. No era fácil, ¿verdad? El perdón es un mandato. Y aquí yo entendí ese mandato. El que yo tengo que perdonar a mi familia, así sea difícil. Que yo tengo que perdonar a quienes me lastiman, así sea difícil. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en mi corazón, en que yo sane. Y yo no quiero ser parte de este ciclo del pecado. Somos llamados a romper. Por eso dicen, rompan las cadenas, rompan las ataduras. A esto se refiere, a que rompas y que tu generación no esté involucrada en este ciclo del pecado. ¿Quieres ver la reconciliación y la restauración en tu vida? ¿Quién quiere ver eso? Rompe el ciclo. Rompe el ciclo reconociendo que el perdón de Dios es un mandato. Por último, y tercer paso para dar es ese perdón a otros y poder perdonar a quienes nos ofenden y poder traer esa reconciliación y restauración a la humanidad. Reconoce que el perdón es parte del testimonio cristiano. Ese es nuestro testimonio. La primera revelación, el por qué Jesús fue crucificado. Y mientras yo oraba y decía, Dios, ¿por qué perdón? Perdón otra vez. Y créanme que este mensaje, la primera que aprende soy yo. Porque así es Dios. Y así yo lo recibo y lo puedo entregar a ustedes. Porque Dios nos está invitando en esta Cuaresma a que reflexionemos acerca del perdón. Y en serio, para mí era como cuando Dios me mostraba el perdón, yo era, pero es el perdón otra vez. O sea, como que ya siempre andamos perdonando. Pero no es tan fácil. Si tú viniste a la noche de oración el miércoles pasado, dijimos que empezábamos la Cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación. Y ese tiempo es para reflexionar. Yo quiero invitarte y que todos como iglesia reflexionemos acerca del perdón, de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Que en tu ayuno, en tu tiempo, reflexiona acerca de eso. En Juan 13, 34, 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Quieres ser el discípulo de Dios? Amémonos unos a otros. El perdón es una manifestación concreta del amor de Dios. Perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho daño, es una de las maneras más poderosas en que podemos mostrar que somos seguidores de Jesús y que Él está presente en nuestra vida. Es importante entender que el perdón que nos sana tiene un efecto liberador en nuestra vida emocional y espiritual. Hay casos en los que necesitamos perdonar para ser libres. Porque si tú no sabías, si no perdonas, estás atado a esa emoción, estás atado a ese dolor, estás atado a ese problema, estás ligado a esa persona por siempre, si no la perdonas.
El escritor y teólogo Lewis B., que les recomiendo un libro de él que es muy bueno acerca de el perdón, se llama Perdón y Olvido, y él dice, el perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Apúntalo. Así es. En Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad es Jesús. Esa verdad es la revelación de su perdón en nuestras vidas. Esa verdad que nos libera. Dios anhela tu bienestar. Dios quiere que rompas el ciclo y que tu vida sea un testimonio de su amor y su perdón. Cuando perdones, no necesariamente tienes que invitar a esa persona a tu vida de nuevo, ¿sí? Hay personas que, pues sí, puedes seguir su relación y es sano, pero hay otras personas que lo mejor y lo ideal es que la tengas lejos, ¿sí? Pero lo importante del perdón es que tú eres libre. Y hoy Dios quiere que seamos libres, iglesia. Que si tú estás batallando ahí con algo que te tiene ligado, Dios quiere invitarte a que tomes su perdón, lo des y te liberes. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Quieres que tu vida sea un testimonio vivo del amor y la sanidad de Dios? Rompe el ciclo. Vamos a romper el ciclo, iglesia. Vamos a ser esos portadores de la reconciliación y la restauración de Aguascalientes, de México, de la humanidad. Iglesia, el perdón nos sana, el perdón nos libera, el perdón nos restaura, pero también el perdón ¿qué? Nos salva. En este tiempo de Cuaresma reflexionemos acerca del perdón. Ese perdón que fue derramado en la cruz por medio de Jesús. Ese perdón que Dios anhela que la humanidad conozca para que su reino descienda y se establezca aquí. Primero, ¿dónde? En su iglesia y en la tierra. ¿Va? Me gustaría que oráramos a Dios para que no sean nuestras fuerzas, sino que sea por medio de su Espíritu Santo que podamos ser sanos y nos ayude a perdonar. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si mientras yo hablaba te sentiste identificado o identificada con este mensaje, tal vez tienes que perdonar a tu núcleo familiar, tu principal núcleo familiar. O tal vez mientras yo hablaba recordaste a esa persona que llevas años y no la has perdonado y sigues ligado o ligada a esa emoción. Yo quiero que ahí donde estés hagas esta oración conmigo. Señor, hoy quiero soltar y perdonar a esa persona que me hizo daño. Hoy me desligo de toda emoción que aún afecta mi ser. Te pido, Señor, que restaures esta relación, que traigas tu sanidad, tu perdón, tu reconciliación. Hoy declaro que ya no sigo siendo esclavo o esclava del dolor y decido soltar. Hoy declaro que así como tú has perdonado mis pecados, desde el más mínimo hasta el más grande, hoy mismo decido perdonar y derramar tu perdón que ha sido derramado sobre mí en mis relaciones. Lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.